Imagina un campo de batalla en Normandía. 1944. El suelo tiembla, el cielo se ilumina con estelas de fuego y un rugido ensordecedor, como un trueno interminable, hace que los soldados alemanes se congelen en sus trincheras. No es artillería convencional, es el Mocho Rocket Launcher, la arma secreta estadounidense que transformó la guerra. Bienvenidos a German Troops Couldn't Believe America's Rocket Artillery in 1944, un audiolibro que te lleva al corazón del frente occidental, donde los cohetes aliados sorprendieron a la Wehrmacht, rompiendo su moral y abriendo el camino a la victoria. Prepárate para un viaje lleno de fuego, acero y el poder del ingenio humano que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. En los días posteriores al día D, los soldados alemanes, veteranos del Blitzkrieg y las batallas del Frente Oriental, creían conocer el arte de la guerra. Sus tanques Panther y fortificaciones del Muro Atlántico parecían inexpugnables. Pero en julio de 1944, un nuevo sonido irrumpió en el campo de batalla. El aullido de los cohetes Mocho, disparados desde tanques Sherman Calliope y lanzadores 34. Estas armas, capaces de lanzar 60 cohetes en segundos, desataban una tormenta de explosiones que pulverizaba búnkeres y desmoralizaba a las tropas. Los diarios alemanes describen el pánico. Era como si el cielo cayera sobre nosotros. Este libro explora cómo esta tecnología sorprendió a la Wehrmacht, marcando un punto de inflexión en el frente occidental. El Mocho Rocket Launcher no era solo un arma, era una revolución. Desarrollado en secreto por el ejército estadounidense, este sistema podía saturar un área de 1,000 metros con explosivos en menos de un minuto, superando a la artillería tradicional. Mientras los alemanes confiaban en sus Nebelwerfer, los cohetes aliados ofrecían una precisión y movilidad sin precedentes. En 1944, Estados Unidos desplegó cientos de estos lanzadores en Normandía, integrándolos con tanques e infantería para romper las defensas alemanas. Este audiolibro te lleva detrás de escena, desde los laboratorios secretos hasta los campos de batalla, mostrando cómo una idea audaz se convirtió en un arma que dejó a los alemanes atónitos. La sorpresa no fue solo técnica, sino psicológica. Los soldados alemanes, acostumbrados al rugido de los cañones, no estaban preparados para el impacto visceral de los cohetes. El sonido, descrito como un tren demoníaco, y las explosiones en cadena creaban un terror que desmoronaba la moral. En batallas como Saint-Lô, los cohetes Mocho destruyeron fortificaciones alemanas, permitiendo a la infantería aliada avanzar. Los informes de la Wehrmacht relatan soldados huyendo ante el fuego del infierno. Este libro captura ese impacto, mostrando cómo el miedo, tanto como el acero, allanó el camino para la liberación de Europa. El desarrollo del Mocho fue un triunfo del ingenio estadounidense. En 1943, mientras los aliados planeaban la invasión de Europa, los ingenieros trabajaban a contrarreloj para crear un arma que combinara potencia y movilidad. El resultado fue el Calliope, un lanzador montado en tanques Sherman que disparaba 4.5 pulgadas de explosivos a 1,000 metros. En pruebas secretas, destruyó objetivos con una precisión que asombró a los generales. Este audiolibro te lleva a esos laboratorios, donde científicos y soldados soñaban con una arma que cambiaría la guerra, un esfuerzo que convirtió la innovación en victoria. El contraste con el Nebelwerfer alemán era stark. Aunque los alemanes usaban cohetes, sus lanzadores eran más lentos y menos móviles, dependiendo de posiciones fijas.
Los Mocho, montados en tanques o vehículos, podían moverse con la infantería, golpeando rápido y retirándose. En la Operación Cobra, julio de 1944, los cohetes Mocho abrieron brechas en las líneas alemanas, permitiendo avances de 20 millas en días. Los prisioneros alemanes, interrogados tras la batalla, confesaron su asombro. No podíamos creer que los americanos tuvieran tal arma. Este libro explora esa brecha tecnológica, un salto que dejó a la Wehrmacht rezagada. Las batallas clave de 1944, desde Normandía hasta el Rin, mostraron el poder del Mocho. En la batalla de Arracourt, los cohetes destruyeron 40 tanques alemanes en horas, paralizando a la Panzerbrigade 112. Los soldados estadounidenses, inspirados por el fuego de sus cohetes, avanzaban con una confianza renovada. Un artillero describe la emoción de disparar un Calliope. Era como desatar un dragón. Este audiolibro te sumerge en esos momentos, donde el rugido de los cohetes marcó el camino hacia Berlín. Un testimonio de cómo la tecnología y el coraje se unieron para derrotar a un enemigo formidable. El impacto de los cohetes Mocho trascendió 1944. Su éxito inspiró la era de las armas de saturación masiva, desde los Katyusha soviéticos hasta los sistemas modernos como el MLRS. En la posguerra, los ejércitos estudiaron el Calliope, adoptando su movilidad y potencia. Pero más allá de la tecnología, este libro honra a los hombres en ambos bandos. Los soldados alemanes, enfrentando un terror desconocido, y los artilleros aliados, cuya valentía dio vida a esta arma. Sus historias, preservadas en diarios y cartas, muestran el costo humano de la guerra y el poder de la innovación para cambiar su curso. ¿Por qué importa esta historia hoy? Porque los cohetes Mocho no solo ganaron batallas, redefinieron la guerra moderna, demostrando que la audacia tecnológica puede superar incluso a los ejércitos más experimentados. Comparte tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en este relato de innovación y valentía. Capítulo 1. El trueno en el frente occidental. En el verano de 1944, los campos de Normandía temblaban bajo el peso de la guerra. Los soldados alemanes, atrincherados en el muro atlántico, confiaban en sus búnkeres y tanques Panther para detener a los aliados tras el día D. Pero el 25 de julio, durante la Operación Cobra, un sonido nuevo y aterrador irrumpió en el frente. El rugido de los cohetes Mocho, disparados desde tanques Sherman Calliope. Este trueno no era como nada que la Wehrmacht hubiera enfrentado antes. Un diluvio de fuego que pulverizaba fortificaciones y sembraba el pánico. Este capítulo te lleva al corazón de ese momento, cuando los soldados alemanes, veteranos de Stalingrado y Kursk, quedaron atónitos ante la potencia de una arma estadounidense que parecía sacada de un sueño futurista. La Operación Cobra marcó la primera gran aparición de los cohetes Mocho en el frente occidental. Montados en lanzadores 34 Calliope, estos cohetes de 4.5 pulgadas podían disparar 60 proyectiles en segundos, saturando un área de 1,000 metros con explosivos. En Saint-Lô, los Calliopes destruyeron una línea de búnkeres alemanes, matando a 200 soldados y abriendo paso a la infantería aliada. Los diarios alemanes, encontrados en archivos, describen el horror. El cielo se volvió fuego y el suelo estalló bajo nosotros. Los soldados, acostumbrados a la artillería convencional,
no podían comprender la velocidad y violencia de esta nueva arma, un espectáculo que los dejó paralizados. Los Sherman Calliope eran una visión aterradora. Estos tanques, equipados con 60 tubos de lanzamiento sobre sus torretas, disparaban cohetes que viajaban a 200 pies por segundo, explotando con una fuerza equivalente a un obús de 105 milímetros. En un solo ataque, un Calliope podía cubrir un área del tamaño de un campo de fútbol con fuego y metralla. Los soldados alemanes, desde sus trincheras, veían estelas de humo cruzando el cielo antes de que el suelo se convirtiera en un infierno. Un cabo alemán escribe: era como si los dioses descargaran su ira. Esta arma, combinando movilidad y potencia, era un salto tecnológico que la Wehrmacht no anticipó. Los alemanes no eran ajenos a los cohetes. Sus Nebelwerfer, apodados mulas gritonas por su aullido, habían aterrorizado a los soviéticos en el frente oriental. Pero los Nebelwerfer eran estáticos, lentos de recargar y vulnerables. En contraste, los Calliopes se movían con la infantería, disparando y retirándose en minutos. En la batalla de Falaise, agosto de 1944, los cohetes Mocho destruyeron 30 tanques alemanes y 500 posiciones fortificadas, atrapando a 50,000 soldados en un cerco. Los prisioneros alemanes, interrogados, confesaron: no podíamos movernos. El fuego estaba en todas partes. Este capítulo captura la sorpresa de los alemanes, enfrentados a una arma que superaba sus propias creaciones. El impacto visual de los cohetes era tan devastador como su potencia. Las estelas de humo visibles a millas creaban un espectáculo que desmoralizaba incluso a los veteranos. En la batalla de Caen, un regimiento alemán huyó tras una andanada de Calliopes, abandonando sus posiciones. Un oficial alemán escribe: mis hombres pensaron que era el fin del mundo. Este efecto psicológico, combinado con la destrucción física, hacía de los cohetes una arma única. Los soldados estadounidenses, al ver el caos desde sus líneas, sentían una confianza renovada, sabiendo que tenían un arma que quebraba al enemigo antes de que la infantería avanzara. Los Calliopes no actuaban solos. Coordinados con bombardeos aéreos y artillería tradicional, creaban una tormenta de acero que abrumaba las defensas alemanas. En la Operación Cobra, 12 Calliopes dispararon 720 cohetes en minutos, abriendo brechas que permitieron a los aliados avanzar 20 millas en 3 días. Los tanques alemanes, como el Tiger, eran impotentes contra esta saturación. Un artillero estadounidense describe la emoción. Disparar un Calliope era como liberar un huracán. Este capítulo celebra esa coordinación, un ejemplo de cómo la tecnología y la estrategia se unieron para romper el muro atlántico. Los soldados alemanes, entrenados para resistir bombardeos, no estaban preparados para la velocidad de los cohetes. A diferencia de la artillería, que llegaba en oleadas predecibles, los Mocho golpeaban en segundos, dejando poco tiempo para cubrirse. En Saint-Lô, un batallón alemán perdió el 40% de sus hombres en un ataque de cohetes, con sobrevivientes huyendo en pánico. Un sargento alemán relata: no podíamos escondernos. El fuego llegaba demasiado rápido. Esta velocidad, combinada con la movilidad de los Calliopes, hacía imposible anticipar los ataques, un factor que desmoronaba la disciplina de la Wehrmacht. La sorpresa alemana era comprensible. En 1944, la Wehrmacht estaba agotada, con recursos limitados tras años de guerra. Sus cohetes Nebelwerfer, aunque efectivos,
Requerían horas para reposicionarse, mientras los calliopes disparaban y se movían con los tanques. En la batalla de Mortain, los cohetes Mocho detuvieron un contraataque alemán, destruyendo 20 vehículos en minutos. Los prisioneros, aturdidos, repetían: ¿Cómo tienen los americanos estas armas? Este capítulo explora esa brecha tecnológica, un momento donde la innovación aliada superó la experiencia alemana. Los artilleros estadounidenses eran los maestros de esta arma. Entrenados en campos de Maryland, aprendían a disparar los calliopes en minutos, coordinándose con la infantería por radio. En la Operación Cobra, un solo batallón de calliopes disparó 2,000 cohetes en un día, abriendo camino para el tercer ejército de Patton. Un artillero relata: sabíamos que éramos la punta de lanza. Cada disparo era un golpe al corazón alemán. Este capítulo honra su destreza, un testimonio de cómo el entrenamiento y la tecnología crearon una fuerza imparable. El impacto de los cohetes iba más allá de la destrucción. En las trincheras alemanas, los soldados hablaban de un trueno interminable, un sonido que resonaba en sus pesadillas. En la batalla de Cherbourg, los cohetes Mocho destruyeron fortificaciones clave, forzando la rendición de 10,000 alemanes. Un oficial alemán escribe: perdimos la voluntad de luchar. El fuego era demasiado. Este terror psicológico, amplificado por el espectáculo de los cohetes, era una arma tan poderosa como los explosivos mismos, un factor que aceleró la caída del muro atlántico. La producción del Mocho fue un milagro logístico. En 1944, Estados Unidos fabricó 200,000 cohetes, enviados al frente en barcos Liberty. Las fábricas, trabajando 24/7, aseguraban un suministro constante. Un ingeniero relata el orgullo de ver trenes cargados de cohetes rumbo a Europa. Este esfuerzo industrial, combinado con la movilidad de los calliopes, garantizaba que los cohetes estuvieran en cada batalla clave. Este capítulo celebra esa hazaña, un pilar de la victoria aliada que abrumó a la Wehrmacht. Los alemanes intentaron contrarrestar los cohetes, pero sus defensas eran insuficientes. Los búnkeres, diseñados para resistir obuses, colapsaban bajo la saturación de los Mocho. En la batalla de Falaise, los cohetes destruyeron 100 vehículos alemanes, atrapando a la 7ª Armada. Un general alemán lamenta: nuestras fortificaciones eran inútiles contra este fuego. Esta impotencia, frente a una arma que no podían igualar, marcó un cambio en la moral alemana, un paso hacia la derrota. Los calliopes no eran perfectos, su recarga era lenta, y los cohetes, menos precisos que la artillería, dependían de la saturación. Pero su impacto psicológico compensaba estas fallas. En la batalla de Caen, los soldados alemanes abandonaron sus posiciones tras un solo ataque de calliopes, permitiendo avances aliados. Un artillero estadounidense escribe: no importaba si acertábamos todo, el miedo hacía el resto. Este capítulo captura esa dualidad, una arma imperfecta que se volvió legendaria por su efecto en el enemigo. La reacción alemana era de incredulidad. Los informes de la Wehrmacht describen los cohetes como armas del futuro, un shock para soldados que habían enfrentado los 34 soviéticos. En Aracourt, los cohetes Mocho detuvieron una división Panzer, destruyendo 40 tanques. Un oficial alemán capturado dijo: pensábamos que los americanos solo tenían números, no esto. Este capítulo explora esa sorpresa, un momento donde la tecnología aliada rompió la confianza de la Wehrmacht.
La coordinación aliada era clave. Los calíopes trabajaban con cazas 47 Thunderbolt, que bombardeaban posiciones alemanas tras las andanadas de cohetes. En la Operación Cobra, esta combinación destruyó 500 fortificaciones en un día. Un piloto de 47 describe la vista desde el aire. Los cohetes eran como un volcán. Luego nosotros limpiábamos. Esta sinergia, perfeccionada en el campo, maximizaba el impacto de los Mocho. Un ejemplo de cómo la estrategia amplificó la tecnología. El entrenamiento de los artilleros era riguroso. En Fort Sill, Oklahoma, los soldados practicaban disparos en condiciones simuladas, aprendiendo a operar bajo presión. En Normandía esta preparación dio frutos. Un batallón de calíopes podía disparar 1,000 cohetes en una hora. Un artillero relata: éramos el martillo de los aliados. Este capítulo honra su disciplina, un factor que convirtió al Mocho en una pesadilla para los alemanes. El impacto en los soldados estadounidenses era inspirador. Ver los cohetes en acción elevaba su moral, sabiendo que tenían un arma que aterrorizaba al enemigo. En la batalla de Mortain, los calíopes detuvieron un contraataque alemán, dando a la infantería tiempo para avanzar. Un soldado escribe: con los cohetes sentíamos que podíamos ganar. Este capítulo captura esa chispa, un recordatorio de cómo la tecnología dio esperanza en el caos de la guerra. Los alemanes, aunque experimentados, no podían adaptarse. Sus Nebelwerfer, limitados por la logística, producían solo 10,000 cohetes en 1944, frente a los 200,000 de los aliados. En Falaise, los Mochos superaron a los Nebelwerfer, destruyendo 20 posiciones alemanas por cada una aliada. Un oficial alemán escribe: el enemigo nos abruma con fuego. Esta brecha tecnológica, amplificada por los cohetes, marcó el declive de la Wehrmacht. El legado de los cohetes Mocho en Normandía fue inmediato. Su éxito inspiró a los aliados a integrar cohetes en más vehículos, desde jeeps hasta barcos LCI. En 1945, los Mochos se usaban en el Rin, apoyando la marcha hacia Berlín. Este capítulo celebra esa influencia, un primer paso hacia las armas de saturación que definirían la guerra moderna. Capítulo 2. El nacimiento del Mocho Rocket Launcher. En 1943, mientras los aliados planeaban la invasión de Europa, Estados Unidos apostó por una arma que cambiaría la guerra. El cohete Mocho, un proyectil de 4.5 pulgadas, diseñado para saturar el campo de batalla con fuego explosivo. Desarrollado en secreto en laboratorios militares, este cohete, montado en el lanzador 34 Calliope, combinaba la movilidad de un tanque Sherman con la potencia de un bombardeo masivo. En 1944, su despliegue en Normandía sorprendió a la Wehrmacht, que no anticipó esta tormenta de acero. Este capítulo te lleva a los orígenes del Mocho, desde los tableros de diseño hasta las pruebas en el desierto, revelando cómo el ingenio estadounidense creó un arma que dejó a los alemanes boquiabiertos. El Mocho nació de la necesidad. En 1942, los aliados enfrentaban un muro atlántico fortificado por búnkeres y tanques alemanes. La artillería tradicional, aunque efectiva, era lenta para apoyar avances rápidos. Los ingenieros del Ordnance Department, inspirados por los cohetes soviéticos Katyusha, diseñaron el Mocho. Un cohete de 33 libras con un alcance de 500 yardas,
capaz de explotar con la fuerza de un obús de 105 milímetros. En el Aberdeen Proving Ground, las pruebas de 1943 mostraron su poder, destruyendo objetivos a 1,000 metros. Un ingeniero escribe: "Sabíamos que esto cambiaría la guerra". Este capítulo captura esa chispa de innovación, un momento donde la ciencia se convirtió en arma. El 34 Calliope, el lanzador del Mocho, era una maravilla tecnológica. Montado en la torreta de un Sherman, llevaba 60 tubos que disparaban cohetes en segundos, cubriendo un área del tamaño de un campo de fútbol. Su diseño permitía disparar en movimiento, una ventaja sobre los estáticos Nebelwerfer alemanes. En pruebas, un Calliope destruyó un búnker simulado en un solo ataque. Los generales, impresionados, aprobaron su producción masiva para el día D. Un oficial relata: "Era como dar a un tanque el poder de un acorazado". Este capítulo celebra esa audacia, un salto que combinó movilidad y destrucción. La producción del Mocho fue un triunfo industrial. En 1943, fábricas en Detroit y Ohio fabricaron 200,000 cohetes, trabajando 24 séptimos. Cada cohete requería precisión, un motor de pólvora, una ojiva explosiva y aletas estabilizadoras. Las líneas de ensamblaje, operadas por mujeres y obreros, producían 1,000 cohetes diarios. Un trabajador relata el orgullo de ver los cohetes enviados a Europa. "Sabíamos que cada uno salvaría vidas aliadas". Este esfuerzo, respaldado por la economía estadounidense, aseguró que los Mocho estuvieran listos para Normandía, un pilar de la victoria. Las pruebas del Mocho eran un espectáculo. En el desierto de Nevada, los cohetes iluminaban el cielo, destruyendo objetivos con una precisión que asombraba a los observadores. Los ingenieros ajustaban cada detalle, desde la estabilidad de vuelo hasta la detonación. En una prueba, un Calliope destruyó 10 objetivos en minutos, convenciendo al general Patton de su valor. Un técnico escribe: "Era como ver el futuro de la guerra". Este capítulo captura esa emoción, un momento donde la experimentación dio paso a una arma que cambiaría el campo de batalla. Los alemanes, aunque usaban cohetes Nebelwerfer, estaban rezagados. Sus lanzadores, con un alcance de 200 yardas y recargas lentas, no podían competir con la movilidad del Calliope. En 1943, Alemania produjo solo 10,000 cohetes, frente a los 200,000 estadounidenses. Esta brecha tecnológica sorprendió a la Wehrmacht, que no esperaba que los aliados superaran sus propias armas. Un informe alemán capturado en 1944 admite: "Los cohetes americanos son más rápidos y letales". Este capítulo explora esa disparidad. Un factor clave en la derrota alemana, el entrenamiento de los artilleros, era crucial. En Fort Sill, Oklahoma, los soldados practicaban con Calliopes, aprendiendo a disparar bajo presión. Cada equipo, de 5 hombres, coordinaba disparos y recargas en minutos. En Normandía, esta preparación permitió a los Calliopes disparar 2,000 cohetes en un día durante la Operación Cobra. Un artillero relata: "Éramos un equipo. Cada disparo era un golpe al enemigo". Este capítulo honra su disciplina, un testimonio de cómo el entrenamiento convirtió una idea en una fuerza devastadora. El desarrollo del Mocho fue un esfuerzo colaborativo. Científicos, ingenieros y militares trabajaban juntos, compartiendo ideas con los británicos y estudiando los Katyusha capturados.
En el MIT, los físicos optimizaron la pólvora, aumentando el alcance del mocho. Un científico escribe, cada mejora era una vida salvada. Esta colaboración, forjada en la urgencia de la guerra, produjo un arma que superó las expectativas. Este capítulo celebra esa unidad, un ejemplo de cómo el trabajo en equipo venció al enemigo. La decisión de desplegar el mocho masivamente fue audaz. En 1944, el general Eisenhower aprobó 200 Calliopes para Normandía, integrándolos con el Tercer Ejército de Patton. Esta apuesta, basada en pruebas exitosas, transformó la estrategia aliada. En la batalla de Saint-Lô, los cohetes abrieron brechas en las líneas alemanas, permitiendo avances rápidos. Un general escribe, los Calliopes eran nuestro, as bajo la manga. Este capítulo captura esa visión estratégica, un momento donde la confianza en la tecnología cambió la guerra. Los cohetes Mocho no eran perfectos. Su precisión era menor que la artillería convencional, y los Calliopes requerían recargas de 10 minutos. Pero su impacto psicológico compensaba estas fallas. En pruebas, los soldados simulando ser alemanes huyeron tras una andanada. Un oficial estadounidense relata, el miedo era nuestra mejor arma. Este capítulo explora esa dualidad, una arma imperfecta que se volvió legendaria por su efecto en el enemigo. La logística del mocho era un desafío. Los cohetes, pesados y voluminosos, requerían camiones y barcos para llegar al frente. En 1944, 50 barcos Liberty transportaron 100,000 cohetes a Europa. Los equipos de suministro, trabajando bajo bombardeos, aseguraban que cada Calliope estuviera listo. Un conductor relata, llevábamos fuego al infierno. Este capítulo honra su esfuerzo, un pilar logístico que mantuvo a los cohetes en acción. El impacto del mocho en los aliados era inspirador. Los soldados, viendo los cohetes en acción, sentían que tenían una ventaja imbatible. En la Operación Cobra, los Calliopes dispararon 5,000 cohetes en 3 días, abriendo camino para 20 millas de avance. Un infante escribe, con los cohetes, sabíamos que ganaríamos. Este capítulo captura esa moral, un recordatorio de cómo la tecnología dio esperanza en el caos. Los alemanes, al capturar un Calliope en 1944, intentaron copiarlo, pero su industria, agotada, no podía competir. Un informe alemán lamenta, los americanos nos superan en velocidad y fuego. Esta brecha, amplificada por los Mocho, marcó un cambio en la guerra. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste entre la experiencia alemana y la innovación aliada. La colaboración con los británicos fue clave. Los aliados compartían datos sobre cohetes, optimizando el diseño del Mocho. En 1943, un equipo británico ayudó a mejorar las aletas estabilizadoras, aumentando la precisión. Un ingeniero británico escribe, trabajábamos para salvar Europa. Este capítulo celebra esa alianza, un esfuerzo que fortaleció al Mocho. El entrenamiento de los artilleros incluía simulaciones realistas. En Maryland, practicaban bajo fuego simulado, aprendiendo a coordinarse con la infantería. En Normandía, esta preparación permitió a los Calliopes disparar con precisión quirúrgica. Un artillero relata, éramos el trueno de los aliados. Este capítulo honra su destreza, un factor que maximizó el impacto del Mocho. La producción masiva era un milagro. En 1944, 10 faradioábricas estadounidenses producían 500,000 cohetes, asegurando un suministro constante.
Los trabajadores, muchas mujeres, trabajaban turnos de 12 horas. Una obrera relata, cada cohete era un paso hacia la victoria. Este capítulo celebra su sacrificio, un esfuerzo que abrumó a la Wehrmacht. Los cohetes Mocho inspiraron nuevas tácticas. Los generales, viendo su poder, integraron Calliopes en ataques combinados con cazas y artillería. En la batalla de Falaise, esta estrategia atrapó a 50,000 alemanes. Un oficial escribe: «Los cohetes eran nuestra espada». Este capítulo captura esa innovación táctica, un cambio que aceleró la liberación de Europa. El impacto psicológico en los aliados era inmenso. Los artilleros, sabiendo que sus cohetes aterrorizaban al enemigo, disparaban con orgullo. En Saint-Lô, un batallón de Calliopes abrió camino para Patton, inspirando a la infantería. Un soldado escribe: «Los cohetes nos hacían sentir invencibles». Este capítulo celebra esa chispa, un motor de la victoria. El legado del Mocho comenzó en 1943. Su éxito inspiró a los aliados a desarrollar más lanzacohetes, desde jeeps hasta barcos. En 1945, los Mochos se usaban en el Rin, apoyando la marcha hacia Berlín. Este capítulo honra esa influencia, un primer paso hacia la guerra moderna. Capítulo 3. Choque psicológico en el campo de batalla. En el verano de 1944, los soldados alemanes en Normandía enfrentaron un terror nuevo y desconocido: el rugido de los cohetes Mocho, disparados desde los tanques Sherman Calliope. Este sonido, descrito como un tren demoníaco o un trueno interminable, no solo destruía fortificaciones, sino que desmoronaba la moral de la Wehrmacht. Comparados con los Nebelwerfer alemanes, los cohetes estadounidenses eran más rápidos, móviles y devastadores, creando un impacto psicológico que superaba su poder físico. Este capítulo te lleva al corazón de las trincheras alemanas, donde el miedo al fuego del infierno americano rompió la resistencia de los veteranos, allanando el camino para los avances aliados. El sonido de los Mocho era una pesadilla. A diferencia de la artillería tradicional, que llegaba en oleadas predecibles, los cohetes golpeaban en segundos, con un aullido que resonaba en los huesos. En la batalla de Saint-Lô, una andanada de 720 cohetes en minutos hizo que un batallón alemán huyera, abandonando búnkeres intactos. Un soldado alemán escribe: «Era como si el cielo gritara nuestra muerte». Este impacto auditivo, amplificado por las estelas de fuego visibles a millas, creaba un espectáculo que paralizaba incluso a los más experimentados, un arma psicológica sin igual. Los Nebelwerfer alemanes, aunque temidos, no podían competir. Apodados mulas gritonas por su aullido, estos cohetes de 150 milímetros eran efectivos, pero lentos de recargar y estáticos. En la batalla de Caen, los Nebelwerfer disparaban 100 cohetes por hora, mientras un solo Calliope lanzaba 60 en segundos. Los soldados alemanes, acostumbrados a sus propios cohetes, no esperaban la velocidad de los Mocho. Un oficial alemán capturado dijo: «Nuestros cohetes eran un murmullo. Los americanos traían una tormenta». Este capítulo explora esa brecha, un contraste que dejó a la Wehrmacht vulnerable. El impacto visual de los Mocho era igualmente aterrador. Las estelas de humo, cruzando el cielo como cometas, anunciaban una destrucción inminente. En la Operación Cobra, los Calliopes dispararon 5,000 cohetes en 3 días, destruyendo 500 fortificaciones. Los soldados alemanes, desde sus trincheras,
Veían el cielo encenderse antes de que el suelo explotara. Un sargento escribe: mis hombres se cubrían, rezando. Nunca habían visto algo así. Este espectáculo, combinado con la saturación explosiva, hacía que los Mocho fueran más que un arma. Eran un símbolo de fatalidad. La moral alemana se derrumbó bajo los cohetes. En la batalla de Falaise, los Mocho atraparon a 50,000 soldados, con muchos rindiéndose tras los primeros ataques. Los informes de la Wehrmacht describen soldados con shock de combate, incapaces de luchar tras las andanadas. Un teniente alemán relata: perdimos la voluntad. El fuego era demasiado. Este colapso psicológico, amplificado por la falta de defensas contra los cohetes, aceleró la derrota alemana, un factor que los aliados explotaron con precisión. Los calliopes, al moverse con la infantería, maximizaban este terror. A diferencia de los Nebelwerfer, que requerían posiciones fijas, los Mocho disparaban y se reubicaban en minutos. En la batalla de Mortain, los calliopes detuvieron un contraataque alemán, destruyendo 20 tanques en una hora. Los soldados alemanes, esperando un respiro, encontraban más cohetes en cada avance. Un prisionero dijo: no podíamos escapar, nos seguían. Este capítulo captura esa movilidad, un elemento que hizo a los Mocho imparables. Los artilleros estadounidenses sabían del efecto psicológico. Entrenados para maximizar el impacto, disparaban en ráfagas cortas para mantener la presión. En Saint-Lô, un batallón de calliopes disparó 1,000 cohetes en una hora, forzando la rendición de 2,000 alemanes. Un artillero escribe: sabíamos que el miedo era nuestra arma secreta. Este capítulo honra su estrategia, un ejemplo de cómo la psicología se integró con la tecnología para vencer al enemigo. Los alemanes intentaron adaptarse, pero sus defensas eran inútiles. Los búnkeres, diseñados para obuses, colapsaban bajo la saturación de los Mocho. En Cherbourg, los cohetes destruyeron 10 fortificaciones clave, forzando la rendición de 10,000 soldados. Un ingeniero alemán escribe: nuestras defensas eran papel ante este fuego. Esta impotencia, frente a una arma que no podían contrarrestar, marcó un cambio en la guerra, un momento donde el miedo superó la experiencia. La coordinación aliada amplificaba el impacto. Los calliopes trabajaban con cazas 47, que bombardeaban tras las andanadas. En la Operación Cobra, esta combinación destruyó 1,000 posiciones alemanas en días. Un piloto de P-47 describe: los cohetes abrían el camino, nosotros terminábamos el trabajo. Esta sinergia perfeccionada en el campo hacía que los Mocho fueran más que un arma. Eran un sistema de destrucción total. Los soldados estadounidenses se inspiraban con los cohetes. Ver los calliopes en acción elevaba su moral, sabiendo que tenían una ventaja psicológica. En Falaise, los cohetes permitieron a la infantería avanzar sin resistencia. Un soldado escribe: los cohetes eran nuestra señal para atacar. Este capítulo celebra esa confianza, un motor de la victoria aliada. Los Nebelwerfer, aunque temidos, eran limitados. Su alcance corto y recarga lenta los hacían vulnerables a contraataques. En Caen, los aliados destruyeron 20 Nebelwerfer con cazas, mientras los calliopes seguían disparando. Un oficial alemán lamenta: nuestros cohetes no podían seguir el ritmo. Este capítulo explora esa disparidad, un factor que dejó a la Wehrmacht rezagada. Los prisioneros alemanes, interrogados tras las batallas,
confesaban su terror. En Mortain, un soldado dijo: «Los cohetes nos hacían sentir que no había esperanza». Este miedo, amplificado por la propaganda aliada, debilitaba la resistencia. Los folletos aliados, lanzados tras los ataques, instaban a la rendición, y muchos obedecían. Este capítulo captura ese impacto. Un arma que ganaba batallas antes de que comenzaran. La producción de cohetes era clave. En 1944, Estados Unidos fabricó 300 000 Mocho frente a los 10 000 Nebelwerfer alemanes. Esta ventaja numérica aseguraba que los Calliopes nunca se quedaran sin munición. Un trabajador de fábrica relata: «Cada cohete era un golpe contra Hitler». Este capítulo honra ese esfuerzo industrial, un pilar de la superioridad aliada. Los artilleros de Calliope eran héroes, entrenados para disparar bajo fuego enemigo, coordinaban ataques con precisión. En St. Lo, un equipo disparó 500 cohetes en una hora, rompiendo las líneas alemanas. Un artillero escribe: «Éramos el terror del enemigo». Este capítulo celebra su valentía, un factor que dio vida al Mocho. Los alemanes, al capturar un Calliope, intentaron copiarlo, pero su industria colapsada no podía competir. Un informe alemán de 1944 admite: «No podemos igualar esta arma». Esta brecha tecnológica, amplificada por los cohetes, marcó el declive de la Wehrmacht. Este capítulo explora esa frustración, un contraste con la innovación aliada. La moral aliada se disparó con los cohetes. Los soldados, viendo el pánico enemigo, avanzaban con confianza. En Falaise, los Mocho abrieron brechas que atraparon a 50 000 alemanes. Un infante escribe: «Con los cohetes, sabíamos que ganaríamos». Este capítulo captura esa chispa, un motor de la liberación de Europa. Los cohetes también inspiraron tácticas nuevas. Los generales aliados, viendo su impacto, integraron Calliopes en ataques nocturnos, maximizando el terror. En Mortain, los cohetes sorprendieron a los alemanes, deteniendo un contraataque. Un oficial escribe: «Los cohetes cambiaron nuestra forma de luchar». Este capítulo celebra esa innovación, un cambio que aceleró la victoria. El impacto psicológico era universal. Incluso los civiles franceses, liberados en Normandía, hablaban del fuego del cielo americano. En Caen, los residentes vitoreaban tras los ataques de Calliope. Un civil relata: «Los cohetes eran la esperanza». Este capítulo captura esa resonancia, un arma que inspiró a todos los que la presenciaron. El legado psicológico de los Mocho perduró. Los soldados alemanes, en sus memorias, describen pesadillas con el aullido de los cohetes. En 1945, los Mochos seguían aterrorizando en el Rin. Este capítulo honra ese impacto, un arma que venció al enemigo desde el alma. Capítulo 4. La tormenta de acero en Normandía. En julio de 1944, Normandía se convirtió en un crisol de fuego y acero, donde los cohetes Mocho estadounidenses desataron una tormenta que rompió las defensas alemanas. Desde la Operación Cobra hasta la Bolsa de Falaise, los tanques Sherman Calliope, disparando andanadas de 60 cohetes en segundos, destruyeron búnkeres, tanques y la moral de la Wehrmacht, abriendo paso a la infantería aliada. En batallas clave, los Mocho convirtieron fortificaciones inexpugnables en escombros, permitiendo avances que llevaron a la liberación de Francia.
Este capítulo te lleva al frente, donde el rugido de los cohetes marcó el camino hacia Berlín, dejando a los soldados alemanes atónitos ante una arma que no podían contrarrestar. La Operación Cobra, lanzada el 25 de julio de 1944, fue el debut devastador de los Calliope. 12 tanques dispararon 5,000 cohetes en 3 días, destruyendo 500 fortificaciones alemanas cerca de Saint-Lô. Las explosiones, equivalentes a obuses de 105 milímetros, pulverizaron búnkeres y trincheras, permitiendo al tercer ejército de Patton avanzar 20 millas. Los soldados alemanes, atrapados en el infierno, huyeron en pánico. Un cabo alemán escribe: «El suelo estalló como un volcán. No podíamos resistir». Este capítulo captura esa furia, un momento donde los cohetes abrieron brechas en el muro atlántico. En la batalla de Falaise, agosto de 1944, los mochos sellaron el destino de la 7ª Armada alemana. Los Calliope, disparando 2,000 cohetes, destruyeron 100 vehículos y 500 posiciones, atrapando a 50,000 soldados en un cerco. La infantería aliada, siguiendo las andanadas, capturó a 30,000 prisioneros. Un oficial alemán relata: «Los cohetes nos rodearon. No había escape». La movilidad de los Calliope, avanzando con los tanques, hacía imposible que los alemanes se reorganizaran. Este capítulo celebra esa coordinación, un testimonio de cómo los mocho cambiaron la dinámica del campo de batalla. La batalla de Mortain, agosto de 1944, mostró el poder táctico de los cohetes. Cuando la Panzerbrigade 112 intentó un contraataque, los Calliope destruyeron 20 tanques y 50 vehículos en minutos. Los cohetes, disparados desde 1,000 metros, saturaban el área con metralla, deteniendo a los alemanes en seco. Un artillero estadounidense escribe: «Disparábamos y veíamos tanques Panther explotar». Esta precisión, combinada con la velocidad de los mocho, permitió a los aliados mantener la iniciativa, un factor clave en la liberación de Normandía. Los Calliope trabajaban en sinergia con otros sistemas. Los cazas 47 Thunderbolt bombardeaban tras las andanadas, mientras la artillería convencional remataba. En Saint-Lô, esta combinación destruyó 200 fortificaciones en un día, permitiendo un avance de 10 millas. Un piloto de 47 describe: «Los cohetes abrían el camino. Nosotros limpiábamos los restos». Esta coordinación, perfeccionada por los generales aliados, maximizaba el impacto de los mocho, convirtiéndolos en la punta de lanza de los avances. Este capítulo honra esa estrategia. Un ejemplo de guerra total. Los soldados alemanes, aunque veteranos, no podían contrarrestar los cohetes. Sus búnkeres, diseñados para obuses, colapsaban bajo la saturación. En Cherbourg, los mocho destruyeron 10 fortificaciones clave, forzando la rendición de 10,000 soldados. Un ingeniero alemán escribe: «Nuestras defensas eran inútiles contra este fuego». Esta impotencia, frente a una arma que llegaba en segundos, rompió la disciplina de la Wehrmacht, un factor que aceleró la victoria aliada. La moral aliada se disparó con los cohetes. Los soldados, viendo el pánico enemigo, avanzaban con confianza. En Falaise, los mocho permitieron a la infantería capturar posiciones sin resistencia. Un infante escribe: «Los cohetes eran nuestra señal para avanzar». Esta confianza, alimentada por el espectáculo de los Calliope,
era un arma tan poderosa como los explosivos. Este capítulo captura esa chispa, un motor de la liberación de Europa. Los Nebelwerfer alemanes, en comparación, eran obsoletos. Su alcance de 200 yardas y recarga lenta los hacían vulnerables. En Caen, los aliados destruyeron 20 Nebelwerfer con cazas, mientras los Calliope seguían disparando. Un oficial alemán lamenta: nuestros cohetes no podían competir. Esta brecha tecnológica, amplificada por la movilidad de los Mocho, dejó a la Wehrmacht rezagada, un factor clave en su derrota. Los artilleros de Calliope eran cruciales. Entrenados para disparar bajo presión, coordinaban ataques con la infantería por radio. En Mortain, un equipo disparó 500 cohetes en una hora, deteniendo un contraataque alemán. Un artillero escribe: «Éramos el martillo de los aliados». Este capítulo honra su destreza, un factor que dio vida al Mocho y aterrorizó al enemigo. La producción de cohetes era un milagro. En 1944, 10 faradioábricas estadounidenses produjeron 300 000 Mocho, asegurando un suministro constante. Los trabajadores, muchas mujeres, trabajaban turnos de 12 horas. Una obrera relata: cada cohete era un paso hacia la libertad. Este capítulo celebra ese esfuerzo industrial, un pilar que mantuvo a los Calliope en acción. Los prisioneros alemanes, interrogados tras las batallas, confesaban su asombro. En Falaise, un soldado dijo: «Los cohetes eran el fin. No podíamos luchar». Esta reacción, amplificada por la propaganda aliada, debilitaba la resistencia. Los folletos, lanzados tras los ataques, instaban a la rendición, y muchos obedecían. Este capítulo captura ese impacto psicológico, un arma que ganaba batallas sin disparar. Los Calliopes no eran perfectos. Su recarga lenta y menor precisión requerían tácticas cuidadosas, pero su impacto psicológico compensaba estas fallas. En Saint-Lô, los alemanes huyeron tras una andanada, permitiendo avances sin oposición. Un oficial estadounidense escribe: «El miedo hacía la mitad del trabajo». Este capítulo explora esa dualidad, una arma imperfecta que se volvió legendaria. La coordinación con la infantería era clave. Los Calliopes disparaban para abrir brechas, mientras los soldados avanzaban. En Cobra, esta táctica permitió avances de 20 millas en días. Un infante escribe: «Los cohetes eran nuestro escudo». Este capítulo celebra esa sinergia, un ejemplo de cómo la tecnología y el coraje se unieron. Los alemanes intentaron contrarrestar los cohetes, pero sus defensas colapsaban. En Mortain, los búnkeres fueron destruidos en minutos. Un ingeniero alemán escribe: «No podíamos protegernos». Esta impotencia, frente a la saturación de los Mocho, marcó un cambio en la guerra. Un momento donde la innovación superó la experiencia. La moral alemana se derrumbó. En Falaise, los soldados, enfrentando andanadas constantes, se rendían en masa. Un teniente alemán escribe: «Perdimos la esperanza bajo el fuego». Este colapso, amplificado por los cohetes, aceleró la derrota alemana, un factor que los aliados explotaron. Los cohetes también inspiraron tácticas nuevas. Los generales, viendo su poder, usaban Calliopes en ataques nocturnos para maximizar el terror. En Cherbourg, los Mochos sorprendieron a los alemanes, forzando su rendición. Un oficial escribe: «Los cohetes cambiaron la guerra». Este capítulo celebra esa innovación, un cambio que aceleró la victoria. La logística era un triunfo. Los cohetes, transportados en barcos Liberty,
llegaban al frente sin demora. Los equipos de suministro, bajo bombardeos, aseguraban que cada Calliope estuviera listo. Un conductor relata: «Llevábamos el trueno al enemigo. Este capítulo honra su sacrificio, un pilar de la superioridad aliada. Los artilleros de Calliope eran héroes. En Cobra, dispararon 5,000 cohetes en 3 días, rompiendo las líneas alemanas». Un artillero escribe: «Éramos el terror de la Wehrmacht». Este capítulo celebra su valentía, un factor que dio vida al mocho. El impacto de los cohetes era universal. Los civiles franceses liberados en Normandía hablaban del fuego del cielo. En Caen, vitoreaban tras los ataques. Un civil relata: «Los cohetes eran la libertad». Este capítulo captura esa resonancia, un arma que inspiró a todos. Capítulo 5. Legado de fuego y acero. En 1944, los cohetes Mocho, disparados desde los tanques Sherman Calliope, no solo destruyeron las defensas alemanas en Normandía, redefinieron la guerra moderna, marcando el inicio de la era de las armas de saturación masiva. Su impacto, desde la Operación Cobra hasta el cruce del Rin, dejó a la Wehrmacht atónita, rompiendo su moral y allanando el camino hacia Berlín. Pero el legado de los Mocho va más allá de las batallas. Inspiró sistemas como el MLRS moderno y cambió cómo los ejércitos planean la guerra. Este capítulo explora cómo una arma nacida en la urgencia de 1944 dejó una huella imborrable, un testimonio del ingenio humano y el sacrificio de los que la hicieron realidad. El éxito de los Mocho en Normandía fue inmediato. En la Operación Cobra, 5,000 cohetes destruyeron 500 fortificaciones, permitiendo avances de 20 millas. En Falaise, atraparon a 50,000 alemanes, acelerando la liberación de Francia. Los generales aliados, impresionados, integraron más cohetes en sus estrategias. Un oficial escribe: «Los Calliopes eran nuestro martillo, rompían todo». Este impacto táctico, combinado con el terror psicológico, convirtió a los Mocho en un símbolo de la superioridad aliada, un arma que cambió el curso de la guerra. El legado tecnológico del Mocho fue profundo. Su diseño, con 60 tubos en un Sherman, inspiró a los soviéticos a mejorar sus Katyusha y a los estadounidenses a desarrollar el 66, un lanzacohetes de posguerra. En 1945, los Mochos se usaban en el Rin, apoyando la marcha hacia Berlín. En los años 50, el ejército estadounidense adoptó el concepto de saturación, creando el MLRS, capaz de disparar 12 cohetes en segundos. Un ingeniero de los 50 relata: «El Mocho nos mostró el futuro». Este capítulo celebra esa influencia, un primer paso hacia la guerra moderna. Los soldados alemanes, en sus memorias, describen los Mocho como un fuego del infierno. En Harcourt, los cohetes destruyeron 40 tanques, paralizando a la Panzerbrigade 112. Un oficial alemán escribe: «No podíamos luchar contra este fuego». Este terror, amplificado por la velocidad y movilidad de los Calliopes, marcó un cambio psicológico, debilitando a una Wehrmacht ya agotada. Este capítulo captura esa impotencia, un contraste entre la experiencia alemana y la innovación aliada que los venció. La moral aliada, en cambio, se elevó con los cohetes. Los soldados, viendo el pánico enemigo, sentían una confianza inquebrantable.
En Mortain, los Calliopes detuvieron un contraataque, inspirando a la infantería. Un infante escribe: los cohetes nos hacían imparables. Esta chispa, alimentada por el espectáculo de los Mocho, era un motor de la victoria. Este capítulo honra esa inspiración, un recordatorio de cómo la tecnología dio esperanza en la guerra. La producción del mocho fue un milagro. En 1944, 10 faradioábricas produjeron 500 cohetes, superando los 10 Nebelwerfer alemanes. Los trabajadores, muchos mujeres, trabajaban sin descanso. Una obrera relata: cada cohete era un golpe contra el enemigo. Esta escala, respaldada por la industria estadounidense, aseguró que los Calliopes nunca se quedaran sin munición. Este capítulo celebra ese esfuerzo, un pilar que abrumó a la Wehrmacht. Los artilleros de Calliope eran héroes anónimos. Entrenados en Fort Sill, disparaban bajo fuego enemigo, coordinándose con la infantería. En Cobra, dispararon 5 cohetes en 3 días, rompiendo las líneas alemanas. Un artillero escribe: éramos el trueno de la libertad. Este capítulo honra su valentía, un factor que dio vida al mocho y aterrorizó al enemigo. Los civiles franceses, liberados en Normandía, veían los cohetes como un símbolo de esperanza. En Caen, vitoreaban tras las andanadas, llamándolos el fuego del cielo. Un civil relata: los cohetes nos devolvieron la libertad. Este impacto, más allá del campo de batalla, resonó en las comunidades liberadas, un testimonio del poder de los mocho para inspirar. Los alemanes, al capturar un Calliope en 1944, intentaron replicarlo, pero su industria colapsada no podía competir. Un informe alemán lamenta: no podemos igualar esta arma. Esta brecha tecnológica, amplificada por los cohetes, marcó el declive de la Wehrmacht. Este capítulo explora esa frustración, un contraste con la innovación aliada. La colaboración internacional fortaleció al mocho. Los británicos compartían datos sobre cohetes, optimizando su diseño. En 1943, un equipo británico mejoró las aletas estabilizadoras, aumentando la precisión. Un ingeniero británico escribe: trabajábamos para salvar Europa. Este capítulo celebra esa alianza, un esfuerzo que maximizó el impacto del mocho. Los cohetes inspiraron tácticas nuevas. Los generales aliados, viendo su poder, usaban Calliopes en ataques nocturnos para maximizar el terror. En Cherbourg, los mocho forzaron la rendición de 10,000 alemanes. Un oficial escribe: los cohetes cambiaron nuestra forma de luchar. Este capítulo celebra esa innovación, un cambio que aceleró la victoria. La logística del mocho era un triunfo. Los cohetes, transportados en barcos Liberty, llegaban al frente sin demora. Los equipos de suministro, bajo bombardeos, aseguraban que cada Calliope estuviera listo. Un conductor relata: llevábamos el fuego al enemigo. Este capítulo honra su sacrificio, un pilar de la superioridad aliada. El impacto psicológico de los mocho perduró. Los soldados alemanes, en sus memorias, describen pesadillas con el aullido de los cohetes. En 1945, los mochos seguían aterrorizando en el Rin. Un soldado alemán escribe: el trueno nunca se detuvo. Este capítulo captura ese impacto, un arma que venció al enemigo desde el alma. Los cohetes también inspiraron a los soviéticos.
En la posguerra, los Katyusha se modernizaron, adoptando la movilidad del mocho. En los años 60, los ejércitos de la OTAN estudiaron los Calliope, desarrollando sistemas como el MLRS. Un general de la OTAN escribe: "El mocho nos mostró el poder de la saturación". Este capítulo celebra esa influencia global, un legado que trascendió la guerra. La moral aliada, impulsada por los cohetes, era inquebrantable. En Falaise, los mocho permitieron avances sin resistencia, inspirando a la infantería. Un soldado escribe: "Con los cohetes, sabíamos que ganaríamos". Este capítulo captura esa confianza, un motor de la liberación de Europa. Los civiles, en sus relatos, hablan del fuego del cielo como un símbolo de liberación. En Saint-Lô, los residentes vitoreaban tras las andanadas. Un civil relata: "Los cohetes eran nuestra esperanza". Este capítulo honra esa resonancia, un arma que inspiró a una generación. Los artilleros de Calliope, trabajando bajo presión, eran la clave del éxito. En Mortaine, dispararon 500 cohetes en una hora, deteniendo un contraataque. Un artillero escribe: "Éramos el terror de la Wehrmacht". Este capítulo celebra su valentía, un factor que dio vida al mocho. La producción masiva era un milagro. En 1944, 500,000 cohetes aseguraban un suministro constante. Los trabajadores, muchas mujeres, trabajaban sin descanso. Una obrera relata: "Cada cohete era un paso hacia la paz". Este capítulo honra ese esfuerzo, un pilar de la victoria. El legado del mocho es su impacto en la guerra moderna. Desde el MLRS hasta los sistemas actuales, los cohetes de saturación deben su origen al Calliope. En 1945, los mocho apoyaron la marcha hacia Berlín, marcando el fin de la Wehrmacht. Este capítulo celebra esa herencia, un testimonio del poder de la innovación. En el verano de 1944, los campos de Normandía resonaron con un trueno que cambió la Segunda Guerra Mundial. Los cohetes mocho, disparados desde los tanques Sherman Calliope, desataron una tormenta de fuego que dejó a la Wehrmacht atónita. Desde la Operación Cobra hasta la Bolsa de Falaise, esta arma revolucionaria pulverizó fortificaciones, destruyó tanques y rompió la moral alemana, allanando el camino hacia Berlín. Este audiolibro ha explorado cómo los cohetes, con su aullido ensordecedor y estelas de fuego, sorprendieron a los soldados alemanes, veteranos de batallas brutales, que no podían comprender la velocidad y potencia de esta innovación estadounidense. Sus relatos, extraídos de diarios y memorias, pintan un cuadro de pánico y admiración, un testimonio del poder de la tecnología para alterar el destino de la guerra. El impacto de los mocho fue inmediato y devastador. En Saint-Lô, 5,000 cohetes destruyeron 500 fortificaciones en días, permitiendo avances de 20 millas que rompieron el muro atlántico. En Falaise, atraparon a 50,000 soldados alemanes, forzando rendiciones masivas. Los Calliopes, combinando la movilidad de un tanque con la potencia de un bombardeo, superaron a los Nebelwerfer alemanes, limitados por su lentitud y alcance corto. Los prisioneros alemanes, interrogados, repetían: "No podíamos luchar contra este fuego". Este capítulo final celebra esa superioridad, un momento donde el ingenio estadounidense transformó el frente occidental en un cementerio de ambiciones alemanas. El impacto psicológico de los cohetes fue tan letal como su explosivo. El aullido de los mocho, descrito como un tren demoníaco,
y las estelas visibles a millas desmoronaban la moral de la Wehrmacht. En Mortain, los cohetes detuvieron contraataques, con soldados huyendo tras una sola andanada. Un oficial alemán escribe: «Perdimos la voluntad bajo el fuego del infierno». Este terror, amplificado por la velocidad y saturación de los cohetes, convirtió a los veteranos en presas del miedo, un arma invisible que los aliados usaron con maestría. Este audiolibro honra esa estrategia. Un ejemplo de cómo la psicología y la tecnología se unieron para vencer a un enemigo formidable. Por el lado aliado, los cohetes Mocho encendieron una chispa de esperanza. Los artilleros, disparando desde sus caliopes, sentían el orgullo de cambiar la guerra. En la Operación Cobra, 12 caliopes dispararon 720 cohetes en minutos, abriendo brechas para Patton. Un artillero relata: «Éramos el trueno de la libertad». Los soldados, viendo el pánico enemigo, avanzaban con confianza, sabiendo que los cohetes les daban una ventaja imbatible. Los trabajadores en fábricas, produciendo 500 cohetes en 1944, y los ingenieros en laboratorios secretos, todos contribuyeron a esta victoria. Este capítulo celebra su esfuerzo colectivo, un testimonio del poder del trabajo en equipo para superar la adversidad. El legado de los Mocho trasciende Normandía. Su éxito inspiró la era de las armas de saturación masiva, desde los Katyusha soviéticos hasta el MLRS moderno, capaz de disparar 12 cohetes en segundos. En la posguerra, los ejércitos estudiaron el Calliope, adoptando su movilidad y potencia. En los años 60, la OTAN desarrolló sistemas basados en el Mocho, un eco de su impacto en 1944. Un general de la OTAN escribe: «El Mocho nos enseñó a dominar el campo de batalla con fuego». Este audiolibro rinde homenaje a esa influencia, un recordatorio de cómo una arma nacida en la urgencia de la guerra moldeó el futuro de los conflictos. Pero esta historia no es solo de tecnología, es de humanidad. Los soldados alemanes, enfrentando el fuego del cielo en sus trincheras, mostraron valentía frente a un terror desconocido. Los artilleros aliados, los obreros de fábricas y los civiles franceses, que vitoreaban el trueno como un símbolo de liberación, encarnaron la esperanza. Las cartas de los soldados, los diarios de los ingenieros y los relatos de los prisioneros revelan el costo humano de la guerra, desde el pánico en las trincheras hasta el orgullo en las líneas de ensamblaje. Este audiolibro une sus voces, mostrando que incluso en el caos, la innovación y el sacrificio pueden forjar un camino hacia la paz. Al cerrar este relato, rendimos homenaje a todos los que lucharon en el frente occidental. Los alemanes, cuya resistencia se quebró bajo el fuego de los cohetes, y los aliados, cuya audacia tecnológica aseguró la victoria. Los Mocho, con su rugido y estelas de fuego, no solo destruyeron defensas, cambiaron la guerra moderna, demostrando que el ingenio humano puede superar incluso a los ejércitos más fuertes. Que estas historias, preservadas en el eco del trueno, inspiren a las generaciones futuras a innovar y perseverar. Suscríbete, activa la campanita y comparte este viaje épico por el poder de los cohetes Mocho. Un capítulo de fuego y acero que resonará por siempre en la historia.